Hola, buenos días a todas y a Hola. todos. Hemos tenido un problema técnico que se nos ha caído la entrevista de hoy, pero bueno, recordaros que hoy tenemos con nosotros a Cristina Beira. Cristina, repito, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a la entrevista y como comentaba en el vídeo anterior, vamos a hablar un poco de cómo ser un terapeuta, ¿no? Más eficaz. Y bueno, antes de empezar, recordaros quién es Cristina, por si antes no lo habéis visto. Cristina Beira Ramos es psicóloga clínica vía PIR y terapeuta familiar. Desde 2013 dirige una consulta privada en A Coruña y desde 2016 imparte formación online sobre psicoterapia breve y dirige varios grupos de supervisión de casos, ayudando a otros profesionales de la psicología pues, a ser más eficaces en su práctica clínica. Y bueno, le lanzaba a Cristina la primera pregunta de qué quiere decir eso de ser un terapeuta, pues eso, más eficaz. ¿No nos podías explicar un poco? Sí, la idea de terapeuta eficaz viene un poco con contrapartida a lo de las terapias eficaces o terapias empíricamente validadas, porque es en lo que se hace mucho énfasis en los estudios, en máster, en la facultad y en todo esto se hace mucho énfasis en las técnicas, en las terapias y muy poco en la persona del terapeuta. Y lo que se ha visto es que terapeutas eficaces de distintas orientaciones, por ejemplo, un terapeuta eficaz psicoanalítico y un terapeuta eficaz cognitivo-conductual, se parecen más en las cosas que hacen y que dicen dentro de la terapia, hablo en la práctica clínica real, que un terapeuta novato, psicoanalista, y un terapeuta pues ya más experto también de la misma corriente psicoanalítica. Entonces, lo que se ve es que hay unos factores comunes que hacen que las terapias, independientemente del modelo que sigamos, sean más eficaces. Y parte de esa eficacia parte de eso, del factor común de lo que hace y de lo que dice el terapeuta en las sesiones. Entonces, ahí por eso hablo de terapeutas eficaces y no de terapias eficaces. Exacto, porque claro, el vínculo que se establece en la primera sesión, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, Cristina, entre paciente y terapeuta es fundamental porque digamos que en la primera sesión los pacientes nos ponen como a prueba para ver si les apetece volver o no les apetece volver, ¿no? De hecho, a mí siempre me han dicho en la carrera que el objetivo de la primera sesión es que el paciente vuelva a una segunda sesión. Y ahí pues entra mucho en juego lo que tú comentas, ¿no? Bueno, que la primera sesión es más de escuchar al paciente, de que ellos nos cuenten, pero entra muy en juego lo que tú comentas de, pues eso, de ser un terapeuta eficaz y de hacer las cosas pues bien en ese sentido, de manera correcta para que el paciente pues eso quiera volver con nosotros. Sí, nosotras a los pacientes en la primera sesión no les decimos que el objetivo sea volver. No, claro, no, pero sí que les decimos lo siguiente porque creemos que es más importante que vuelvan. Nosotros al hacer terapia breve, incluso a veces pues son muy poquitas sesiones, ¿vale? Pero siempre en la primera sesión una cosa que les decimos es que el objetivo, ¿vale? Y es un objetivo real, no es por marketing, es para que vuelvan, es que se sientan cómodos en esta primera sesión. Independientemente si vuelvan o no, y que se vayan con la sensación de que ha sido una buena idea acudir, que por lo menos no han perdido el tiempo ni lo han pasado mal. Añadimos ¿qué implica eso, ¿no? De cara a la terapia. Bueno, pues que a lo mejor nosotras hacemos preguntas, pero ellos no tienen por qué contestar a todo lo que, si no les apetece, porque no van a volver. Y es una de las cosas, eso, que suponemos muchas veces que los pacientes acuden a nosotros porque quieren cambiar, porque necesitan ayuda, y muchas veces no es así. A veces vienen obligados, a veces vienen presionados, o a veces vienen porque, bueno, todo el mundo le ha dicho que necesita un psicólogo y pues para probar, o ya porque no saben qué más hacer, ¿no? Entonces hay que valorar mucho esas expectativas que tienen, ¿no? En la primera sesión. Claro, como tú dices, lo que te comentaba de que el objetivo es que vuelvan, obviamente es para que la intención es que en la primera sesión pues se sientan cómodos y cómodas y por eso quieran volver una segunda sesión, que vean pues eso, que aquí es un sitio, un lugar seguro, que les podemos ayudar y que por eso me refiero que el objetivo es que vuelvan porque se han sentido a gusto con nosotros o con nosotras y que vuelvan. Pero te lo decía porque a mí me acuerdo mucho que profesores míos en la carrera no me decían eso, de intentar hacer que la sesión sea lo más cómoda posible para el paciente y lo más segura para que quieran volver a una segunda sesión. Cristina, te quería preguntar cómo podemos hacer, ¿no? Los terapeutas cómo podemos conseguir que las sesiones, ¿no? Que nuestras sesiones pues sean más eficaces de lo que ya son o pues, que sean más eficaces. Sí, yo te explico que una manera de hacer sentir cómodo y que vuelvan es explicarles todo esto que les estamos explicando. Esa es la manera práctica, ¿no? De cómo lo hacemos nosotros. Pues los estudios, lo que se dicen, porque esto se ha estudiado, ¿no? El tema de la alianza terapéutica y demás lleva muchos años
y ha hecho una serie de recomendaciones de buenas prácticas y de malas prácticas, ¿no? De cosas que no se deben hacer porque no funcionan y otras que sí. La primera es la empatía, ¿no? Esto que se dice, ¿no? Hay que ser empáticos y demás, pero ojo, no vale, es la empatía que necesita el paciente, porque muchas veces un exceso de empatía puede resultar incómodo para el paciente, otras veces ni siquiera lo van a entender, entonces ahí hay que adaptarse mucho, ¿no? A esto. ¿Cómo podemos no trabajar este tema de la empatía? Una de las cosas es preguntando, no asumir nada, no asumir nada y ser muy curiosos a la hora de preguntar, ¿vale? Si un paciente te dice, ay, es que me quiero morir, ¿no? No asumir que tiene ideas de suicidio, no asumir que se quiere morir, a lo mejor es una expresión, a lo mejor es una frase hecha, pero si nosotros lo tenemos en la cabeza y asumimos que es una expresión, por ejemplo, y resulta que no, pues ahí podemos estar metiendo la pata. O al revés, nos podemos pensar, uy, este tiene ya hecha la carta de despedida y todo, y luego resulta que era una expresión. Bueno, estoy poniendo así un ejemplo un poco dramático, sí, muy bien, pero, muy bien. pero va en esa línea de preguntar todo lo que podamos, no asumir que nosotros podemos leer la mente, ¿no? Luego, otra de las cosas que dicen que es muy eficaz es lo que he hablado antes, lo de valorar las expectativas que tienen los pacientes y valorar las experiencias previas que han tenido con los psicólogos. Porque muchas veces nosotros nos encontramos que no somos la primera opción, que han ido a 3 o 4 psicólogos antes, que les han ayudado, no les han ayudado, pero si no les han ayudado, nosotras preguntamos mucho ¿por qué no les han ayudado? Pues porque me mandaba tareas y yo no las hacía, o porque solo hablaba yo y no me decía nada. Bueno, ahí tenemos muchísima información con eso de qué no hacer con este paciente, ¿no? Y de cómo nos podemos adaptar, Claro. ¿vale? O sea, que es mucho mejor que haya ido a otros psicólogos y haya tenido experiencias malas porque así nosotros nos podemos adaptar mejor. Y luego otra de las cosas que parece un poco de perogrullo, pero lo que se dice que es fundamental es en el acuerdo en los objetivos. Y digo que parece perogrullo, pero luego en la práctica yo me he encontrado, pues eso, haciendo supervisión, incluso yo misma al principio, de que empezaba a trabajar algo que luego me daba cuenta, no, pues que el paciente quiere otra cosa. Claro. Los casos así más prototípicos es el del adolescente que fuma porros y que lo que quiere él es que sus padres le dejen en paz, pero lo de dejar los porros no. Entonces tú empiezas a trabajar, a intentar convencerlo, que deje. No, vamos a empezar con lo que él quiere primero. Luego ya lo otro ya se verá si luego lo quiere hacer, luego que no. Pero bueno, eso con el adolescente es como más claro, pero luego con otros, con terapias individuales o de adultos también pasa mucho, de que uno quiere arreglar cosas que piensa que son problemas, pero para los pacientes no son problemas. Claro, como tú comentas, Cristina, aquí también nosotros estamos en Valencia en un gabinete que se llama Calma al Mar y aquí también trabajamos mucho desde objetivos, ¿no? Es decir, como tú comentas, la primera sesión pues se le pregunta al paciente qué objetivos tiene videoterapia, ¿no? Qué cosas quiere trabajar videoterapia. Y es cierto que a lo mejor tú piensas que es prioritario una cosa y a lo mejor el paciente, como tú has explicado, no quiere trabajar esa cosa. O a lo mejor también os pasará a vosotros allí donde tú trabajas que a veces los objetivos que te dijeron al principio, a medida que van avanzando las sesiones y la terapia, pueden ir cambiando. A lo mejor un objetivo que te dijo, pues ahora mismo ese objetivo ha mejorado en su vida y le va bien y quiere dedicarse a otro objetivo, ¿no? Entonces también el ir revisando de vez en cuando los objetivos que se plantearon para ver si hay algún cambio y hay que adaptarlo un poco al momento actual del paciente. Sí, o incluso al revés, pacientes que te vienen cada sesión con un objetivo diferente. También. Pues una parte del trabajo es mantener el foco y aunque sea, vale, trabajamos el objetivo diferente, pero por lo menos 5 minutos al anterior a ver cómo está, para que no sea la sensación de ir a salto de mata, ¿no? De ir apagando fuegos a pues esto una cosa y que no tenga una continuidad. Entonces sí, el tema de los objetivos para nosotros es fundamental. Claro, lo que se suele hacer en las sesiones es que a lo mejor la primera parte se dedica un poco, como tú has dicho, a cómo te ha ido la semana, cómo estás, ¿no? A ver cómo ha ido el objetivo anterior y luego ya pues entra más en materia, ¿no? Que nos cuenten primero un poco pues cómo han ido estos días internos y demás. Y lo que decías, eso de las expectativas, ¿no? Que también saber pues eso que espera el paciente al venir a consulta y se ha ido a psicólogos anteriores porque eso, como tú dices, ¿no? Nos da una ventaja en el sentido de, pues si que te mandaran tareas no te gustaba o que te fueran muy directivos no te gustaba, pues igual es algo que sé que yo no tengo que hacer. Claro, o incluso si ves que las expectativas son muy bajas por la razón que sea, de, pues me vengo aquí porque no sé qué,
no empezar a intervenir, o sea, y centrarse primero en afianzar la relación. Es decir, ya estar no solo una sesión, 2 o así, diciendo, bueno, pues primero que se sienta cómoda y luego ya veremos, ¿no? O sea, tener la cabeza lo suficientemente fría como para no estar interviniendo con una persona que cree que no le vamos a ayudar. Exacto. Yo me acuerdo que tuve un paciente que en la primera sesión vino muy reacio. De hecho, cuando le expliqué un poco al terminar, ¿no? Le mandé tareas o lo que fuera, él me decía, es que eso a mí no me va a funcionar. Yo eso de los pensamientos a mí no va conmigo, tal. Y yo pensé, ¿no? Eso que a veces puedes llegar a pensar, pues a lo mejor este paciente ya no vuelve, ¿no? Esa vuelta, pues que no le gusta. Y al revés, él siguió viniendo a algunas sesiones bastante reacio. Y ahora ya lleva muchos meses conmigo, ha mejorado muchísimo y eso es un poco la magia que digo yo de la psicología, ¿no? Que alguien que viene un poco sin estar un poco escéptico, ¿no? Puede darse cuenta de que sí que funciona y de que, pues, que puede mejorar, ¿no? Le podemos ayudar. Claro, y otra de las cosas es no insistir. Exacto. Es decir, que aquí hay un psicólogo que ya está jubilado, pero siempre decía que la persona más interesada en estar en la consulta tiene que ser el paciente. Y eso, pues eso, terapeutas están empezando como que insisten, no, vente, pero venga, pero sigue, claro. Que a lo mejor hay que aprender a parar y decir, bueno, cuando tú quieras volver o cuando... Y eso hace también que sea la persona la que tire, no que estemos nosotras tirando del carro. Exacto, y recordarles que aquí estamos para lo que necesiten, que seguramente pues tengan nuestro contacto y que cualquier cosa que necesiten pues solo tienen que llamar o enviar un correo y bueno, pues sí, recordarles que estamos para ellos, para cuando quieran volver. Cristina, te quería preguntar también cuáles son los errores pues más frecuentes, ¿no? Más habituales que cometen los terapeutas que están empezando, que a lo mejor acaban de acabar la carrera o el máster y empiezan. Bueno, el primero y el que veo yo más así son las prisas. Prisas en todo. Prisas en la fase social, por ejemplo, que para nosotras es fundamental. O sea, fíjate que a veces cuando hay personas con expectativas muy bajas y demás, a veces es que estamos como 50 minutos de fase social que nos están contando cómo es su vida, cómo es tal, y no es una pérdida de tiempo, ¿vale? Porque estamos haciendo una relación y estamos, bueno, viendo cómo les podemos ayudar. Pero, pues eso, gente que tiene prisa y ya la fase social incluso que se rellena, ¿no? Rellena el formulario de datos y venga, ya, ¿qué te he traído aquí? ¿Qué tal? ¿No? Y eso como que puede cortar a la gente. Prisas también en el sentido de intervenir, ¿no? Lo que decía yo antes, si la persona no está motivada, si la persona no cree que podamos hacer nada por ayudarla, no intervenir de momento, ¿no? O incluso prisas porque nos contagian los pacientes. Las prisas, ¿no? Imagínate gente que viene pues con mucha angustia, mucho malestar o con, bueno, muchos problemas de pareja, muchos problemas familiares que llevan mucho tiempo así, llegan y quieren que se lo soluciones, bueno, porque sí, porque tienen prisa, porque tienen malestar y te contagian la prisa y entonces tú empiezas a intervenir y a proponer tareas y quemas cartuchos. El problema es que quemas cartuchos, que igual no es el momento, no es que la tarea en sí no funcione, sino que no es el momento adecuado. Entonces, las prisas creo que es la cosa peor. ¿Qué? Son malísimas. Pues fuera, las prisas son malísimas. Y luego otra cosa que me encuentro en eso, en terapeutas que están empezando, es la falta de humildad. En el sentido de la posición de terapeuta, yo soy terapeuta, estoy por aquí, yo tengo que saber, tengo que decirte lo que tienes que hacer, tengo que tal y cual, y entonces confronto, que es una de las cosas que no está recomendada, las confrontaciones, esto el decirle claramente las cosas, es muy complicado que salga bien. Y entonces, pues que confrontan a la primera o que llevan mal una crítica que les hace el paciente, pues que no ha hecho la tarea y se enfadan, ¿no? Pues por ejemplo, esa es la falta de humildad a la que yo me refiero, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor no tenemos toda la razón y a lo mejor nuestra teoría, la que tenemos en la cabeza de lo que le pasa al paciente, pues no es válida. Y a lo mejor la que tiene él, pues sí, igual sí, ¿no? Entonces, poner al mismo nivel tanto las teorías nuestras, porque al fin y al cabo son teorías, y lo que le pasa al paciente, y las teorías que puede tener el paciente sobre lo que le pasa, pues pueden ayudar a esto de la relación y a que sea el paciente el que dirija más las sesiones, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que queremos. Y bueno, ya es una cosa que es una visión más mía, ¿vale? Pero nosotras, el dejarse llevar por el morbo. Es decir, empezar, claro, hay pacientes que te cuentan su historia, los síntomas, pues mira, me ha pasado esto, y al final hablas toda una sesión sobre síntomas, sobre el malestar, sobre tal, y muy poquito
sobre las fortalezas, sobre lo que hace, lo que ocurre, por ejemplo, cuando no está mal o cuando está menos mal, sobre qué puede hacer, sobre qué piensa que podría hacer, sobre los objetivos. O sea, se quedan como en la queja. Entonces, estoy mal, estoy mal, estoy mal. Y tú te dejas arrastrar un poco por ese malestar, ¿no? Intentando empatizar o intentando comprender, pero demasiado. Ahí yo decía allí con lo de la empatía, la justa, ¿no? Y entonces ahí nos perdemos, ¿no? Porque empezamos a ver la misma visión que tiene el paciente de pesimismo, de no va a cambiar, y entonces nos cuesta mucho salir de ahí, ¿no? Entonces las sesiones pueden convertirse en quejas, quejas, quejas y un puro desahogo, que bueno, tiene una parte terapéutica, pero que no es suficiente, ¿no? En muchos casos. Yo añadiría, Cristina, que va un poco unido a lo que has dicho de las prisas, que a mí me pasaba, yo llevo pues 7 años ejerciendo, pero yo me acuerdo al principio que me pasaba mucho lo de cuando había un silencio, el intentar rellenar ese silencio, ¿no? Como yo a mí ya no me pasa, pero al principio cuando no tenía mucha experiencia sí que me pasaba el, ostras, ha habido un silencio, ¿no? Hay que rellenar y también, pues bueno, los silencios a veces es mejor que haya un silencio que decir algo que no viene a cuento o que no pega. A veces también me pasaba, no sé si te ha pasado o ves a gente en tu gabinete que te pasa, el hecho de que como las sesiones duran entre 50 minutos, 1 hora, a veces también podía suceder, ¿no? que personalmente me pasaba que si terminaba la sesión ya habíamos trabajado todo lo importante, ya se habían tocado todos los puntos, a lo mejor quedaban todavía 5 minutos, ¿no? Y intentar rellenar esa sesión para que ocupara pues esa hora, ¿no? Cosas que ahora con el tiempo y con la práctica pues ya no van pasando. Pero bueno, lo quería añadir como otro tipo de situación que se puede ver una persona que acaba de empezar. Sí, lo de los silencios también es muy habitual. A mí lo que me pasaba era que yo tenía como muchas preguntas en la cabeza y las soltaba sin escuchar lo anterior, sí, casi sin escuchar, y al final quedaba como un barullo de sesión. Y otra cosa que ahora se me ha ido la cabeza, pero si me acuerdo te la digo. Vale, perfecto. No, tienes razón, ¿no? Que a veces estábamos pensando en la pregunta siguiente que vamos a hacer y llegábamos a no escuchar lo que nos estaba diciendo el paciente, que a lo mejor nos había dicho algo que luego le íbamos a preguntar y claro, a lo mejor se daban cuenta, no se pueden llegar a dar cuenta de que no les escuchábamos del todo, ¿no? Y bueno, pues como te digo, con los años y con la experiencia eso va cambiando y te vas relajando un poco. Claro. Sí, eso no hay otra que la práctica, no hay manera, sino... Y Cristina, ¿cómo podemos estar seguros y seguras, ¿no? De que vamos por el buen camino, de que lo estamos haciendo bien? Vale, mira, nosotras utilizamos una escala, las escalas además es desde la versión offline, o sea, puedes descargarla de manera gratuita, si la pones en Google, se llaman PCOMS, P-C-O-M-S, escalas y están en muchos idiomas y es una hoja. En realidad, es una hoja. Luego hay una versión de pago que sería online para hacerla de manera online. Nosotros de momento las hacemos en papel y es una escala con 4 ítems en la que el paciente valora la sesión que acabamos de tener. Entonces la valora con cuatro cosas. Si el terapeuta me escuchó o no me escuchó, ¿vale? Es una escala como de 0 a 10, ¿vale? Tienen que marcar. Si hablamos de lo que queríamos hablar o no hablamos de lo que queríamos hablar, si el enfoque o método va conmigo o no va conmigo y si la sesión ha sido buena para mí o algo faltó, ¿no? O sea, son como 4 ítems, se hacen 30 segundos, la primera vez igual tienes que explicar un poco más, pero vamos, no funciona más. Y si la persona saca menos de un 8 en alguna de las puntuaciones, preguntamos, oye, ¿qué ha pasado? Y esto salva muchos abandonos. ¿Vale? Yo me acuerdo justo ahora de una pareja, ¿vale? Y se lo pasé, eso fue hace unos años, y él marcó no hablamos de lo que queríamos hablar, ¿no? Entonces yo le pregunté, dice, sí, es que te centraste mucho en ella, en malestar, y yo quiero hablar de los celos y de no sé qué, bueno, no me acuerdo ahora qué quería hablar, algo de celos, y no hablamos casi nada de eso. Entonces yo le dije, bueno, pues sí, me parece interesante, porque ¿qué te parece si empezamos la próxima sesión hablando de esto? Y de esta manera, pues la persona pues, se quedó bien, se quedó a gusto, pudo decirlo, y seguramente, los abandonos caen en picado si haces con esta escala que dura nada, son 5 minutos y te aporta muchísimo. Y si no usas esa escala, nosotros, bueno, a veces ahora con los protocolos y esto del papel y esas cosas no podemos, pues a veces, pues lo que hacemos es hacerlo de manera más informal, preguntando. Si sentimos que una cosa no va bien, oye, ¿te has sentido a gusto? ¿Vale? ¿Hay algo que podamos hacer para que estés mejor? O sea, aquí en las sesiones vamos por buen camino, ¿vale? Es preguntando al paciente.
Si al final no hay más. No hay más que preguntarle al paciente, porque son ellos los que deciden cómo va la terapia al final. Y Cristina, ¿ese tipo de cuestionario que has comentado lo pasáis todas las sesiones o solo en la primera? En todas las sesiones, sí, en todas las sesiones. Si algún día se nos olvida es porque se nos olvida, pero en todas, sí, aparte se lo explicamos. Hay uno que se puede pasar al principio, que es sobre el estado, bueno, cómo está la persona, cómo se encuentra, que también son 4 ítems, pero el de evaluación de la relación terapéutica es este que se pasa al final. Pues me parece súper interesante ese cuestionario que nos comentas. Yo lo que sí que suelo hacer a nivel personal es que cuando acaba la terapia, ¿no? Acaba. Yo siempre les digo pues, que pueden volver a hablar conmigo si me necesitan, pero en la última sesión sí que les pregunto si se han cumplido los objetivos, qué cosas me dirían que podría haber mejorado, que podría haber hecho mejor, qué cosas sí que les han gustado. ¿No? Eso sí que lo hacemos aquí, pero lo de la escala esa me parece súper interesante. No te digo yo que igual no la descargamos. Está de libre, o sea, no es pirata ni nada, es de libre porque luego si quieres la versión de pago ya es online, ya la rellenan ellos y te salen las escalas, te avisan, te predicen, bueno, tienen más cosas, pero tú lo puedes hacer a mano, es con una regla, mides si sale menos de un 8, porque bueno, nosotros ya, ojo, lo sabemos. Y pues preguntas. Otra manera también, nosotros trabajamos con la terapia breve, entonces siempre vamos evaluando de cada sesión las mejorías. Y se sabe, una cosa que se ha estudiado ya y es independiente del modelo teórico y del modelo de intervención, es que si a la 6ª sesión no ha habido absolutamente ninguna mejoría, no la va a haber. Ni en la 7ª ni en la 8ª es muy poco probable que mejore el paciente con la terapia que estamos haciendo. Entonces, lo más aconsejable es derivar. En ese caso, es el consejo que dan. Si en la 6ª sesión no ha habido absolutamente ninguna, ojo que digo absolutamente ninguna, mejoría, porque es más probable que empiece a empeorar. Entonces, nosotros también eso lo transmitimos a los pacientes, de nosotros preferimos retirarnos a tiempo antes de que estar alargando algo que sabemos que no va a funcionar. ¿Qué hacemos? Antes de llegar a la 6ª sesión, si vemos que en la 3ª no ha habido mejorías, preguntamos. Y nos paramos y preguntamos, oye, pues esto no va bien, ¿crees que te estamos ayudando? ¿Qué crees que no está funcionando? ¿Qué crees? O sea, lo ponemos mucho el peso en el paciente. Claro, porque al final el paciente es el que, pues eso, ¿no? El que va a decidir si quiere volver o no y si le está funcionando o no. Pero también creo que es importante también dejar claro y recalcar la importancia que tiene para que la terapia funcione, la motivación del paciente, ¿no? De hecho, es un gran porcentaje de éxito de la terapia es que el paciente venga motivado o motivada, venga con ganas y quiera realmente mejorar, cambiar, llamémoslo como quieras, pero la motivación del paciente es fundamental. Como tú creo que has comentado antes, si el paciente viene obligado, en caso de que sea un adolescente, o viene porque su pareja le ha insistido o tal, pero no tiene una motivación real, puede ser que digamos, que consigamos que se enganche a la terapia, digamos, y cambie esa mentalidad. Pero si no viene con una motivación y no la tiene durante las siguientes sesiones, es muy probable que abandone, ¿no? Porque, ya te digo, es un porcentaje muy alto del éxito de la terapia. De hecho, esta escala predice abandonos. O sea, predice que si durante si la sesión pues sacan algún ítem menos de 7, es probable que sea un abandono si no se hace lo que te digo de hablar con la persona o tal. Nosotros tenemos una cosa que va muy contracorriente, que tenemos una máxima que es que el paciente siempre colabora. Aunque haga lo contrario de lo que nosotros le digamos. Siempre tiene una forma de colaborar y somos nosotros las que tenemos que buscar la motivación del paciente, porque al fin y al cabo si ha llegado hasta allí, algo quiere, algo le podemos ayudar o a lo mejor incluso simplemente en darle el alta, decir, mira, no te pasa nada, puedes seguir tranquilo, puedes decirle a tus padres o incluso que acudan las personas que están preocupadas por él a ver si, porque de esa manera podemos ayudarles si ellos quieren. Entonces nosotros la máxima, lo de la motivación, la ponemos en nosotros, de cómo poder conseguir que el paciente pues quiera nuestra ayuda. Claro, o sea, intentar que el paciente pues no le aparezca motivación también está en nuestra mano, pero como tú has dicho antes, muy importante no insistirle, ¿no? No insistirle en que si no la tiene o ves que no quiere volver, pues no insistirle en venga, vuelve, sino intentar provocar una motivación en él o en ella por nuestra parte, pero si vemos que el paciente pues no sigue motivado, avanzan las sesiones, sino pues lo que te comento, ¿no? No insistir. Pero sí que es cierto que, como tú dices, si han pedido ayuda profesional y si han pedido ayuda psicológica es por algo, ¿no? Si han
llegado a levantar el teléfono y pedir una cita, es porque aunque luego allí se encuentren incómodos o incómodas o no sepan muy bien cómo explicarse, algo nos están pidiendo, ¿no? Y también es labor nuestra pues saber un poco qué nos están pidiendo y cómo poder ayudar. Sí, como digo, que a veces lo que nos están pidiendo es simplemente que les digamos que no tienen que estar aquí. Y pues así se lo decimos, ¿no? Y así se quedan más tranquilos. Y Cristina, ¿qué podemos hacer cuando vemos que un paciente no está mejorando? Vale. Bueno, lo hemos comentado antes, pero lo primero es parar. Pararse a pensar, no tener prisa, ¿no? Y pararse a pensar qué es lo que puede estar sucediendo. Porque parar en el sentido de no seguir insistiendo en hacer más de lo mismo, ¿no? Si dicen, bueno, pues llevamos 2 sesiones que le pedimos tareas y no las hace, no pedírsela a una tercera, ya no esperar, ¿vale? Es decir, vamos a cambiar de estrategia y vamos a ver de qué otra forma le podemos ayudar, ¿no? Por eso es importante tener muchas herramientas y mucha capacidad de maniobra, ¿no? La segunda, lo que hacemos es preguntar al paciente. Nosotros lo que hacemos es cuando una cosa no funciona, preguntamos al experto que es el paciente. Entonces, mira, porque a veces nosotros podemos tener una sensación de que la cosa no avanza y no es verdad, ¿no? Podemos tener la sensación de que hablamos en bucle, de que igual pues estamos ya por la 7ª sesión y estamos como estancados y que había alguna mejoría, pero no tal, y se lo decimos y dicen, no, es que me ayuda por esto y por esto, y hacer una especie de metasesión, ¿no? O dedicar un ratito de la sesión a hablar de lo que ayuda y del camino que tenemos que continuar, pues puede ayudar a desbloquear, porque muchas veces es la sensación nuestra de que no estamos avanzando, cuando en realidad sí. Cuando en realidad sí, lo que pasa es que igual eso, no vamos al ritmo que nos gustaría a nosotras o no vamos en la dirección que nos gustaría, pero sí en una adecuada para el tema. Y en último caso, bueno, en un caso la supervisión puede ayudar también, simplemente a darte cuenta de todas estas cosas. Y luego en último caso es si las cosas no funcionan, derivar. No quiere decir que la psicoterapia para esa persona no funcione, sino que la psicoterapia contigo no funciona. Vale, entonces así se lo planteamos, ¿vale? Para que no se vayan tampoco desanimados, ¿no? Porque puede ser también es un palo para ellos, ¿no? Decir, mira, yo no te atiendo más porque no conseguimos resultados. Entonces planteárselo así, no es que para ti no valga la psicoterapia, sino que a lo mejor tienes que buscar a otra persona, a lo mejor otras características, pues a lo mejor, por ejemplo, ahora estoy recordando el caso de un chico que no funcionaba y lo derivé a un psicólogo hombre y pues con un engancho mejor, vale, pues ya está, ¿no? Y así, o sea, sobre todo el parar de hacer lo que estamos haciendo mal, aunque no sepamos qué es lo que estamos haciendo, parar y preguntar. Me parece súper interesante e importante lo que has dicho de que a veces es verdad que los terapeutas tenemos la sensación de que el paciente no está avanzando y que no, que a veces tenemos casos pues que por lo que sea se nos estancan a nivel, pensamos que se nos estancan, pero luego el paciente sigue viniendo, ¿no? Y piensas, hombre, pues algo sí que estará ganando de esto porque la gente que viene es por algo, ¿no? Digamos que invierte tiempo en venir, invierte su dinero y por algo vendrán. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tú dices me parece súper interesante porque a veces es sensación nuestra y no es real. Y luego también lo último que has comentado de que también puede ocurrir que si contigo el paciente pues no encuentra mejoría o lo que tú has dicho, ¿no? Te planteas derivarlo porque contigo no está funcionando, también puede pasar que el paciente, por no haberle funcionado con un psicólogo o una psicóloga en concreto, llega a pensar que el psicólogo no me ayuda, ¿no? La psicología no sirve. Y es muy interesante invitarle a que pruebe a otra persona con otro perfil que sí que pueda ayudarle y que la psicología en ese sentido sí que es eficaz, sí que funciona. Sí, somos muy malos adivinando la relación y valorando. No, eso está estudiado, somos muy malos. Cuando sesiones que nos parecen buenas, el otro paciente igual las valora no tan buenas y al revés, pacientes que nos parecen malas, pues entonces por eso es tan importante lo de la valoración que hacemos nosotras. Claro, porque es lo que tú dices, ¿no? A lo mejor a veces nos pasa a todos, supongo, que sales de una sesión pensando, ay, mira, esta sesión ha ido muy bien, ha sido súper y no vuelven. Y a lo mejor no vuelven o a lo mejor para la persona, nunca lo sabremos, pero no ha sido tan intensa, ¿no? O tan clara. Y luego a lo mejor otras que sales un poco y dices, uy, esta ha estado más flojilla, ¿no? Igual luego el paciente viene la semana siguiente y te dice, mira, la sesión anterior que tuvimos me sirvió muchísimo, gracias a esa sesión he mejorado en esto. ¿No? Lo que tú dices, ¿no? Sí, somos malísimas en eso, somos muy malas valorando eso.
Y Cristina, para terminar, te quería preguntar, vosotros en el centro en el que trabajas, ¿hacéis algún tipo de seguimiento a los pacientes una vez les dais lo que entendemos como el alta? ¿Hacéis seguimiento mensual o cada X meses? No, en principio no. Hubo una época en que sí que hacíamos alguna llamada telefónica a los 6 meses, pero no, bueno, es por falta de tiempo, más que por otra cosa. No, lo que hacemos es ir sesiones y luego ellos siempre pueden volver y llamar cuando quieran. Claro, dejar la puerta abierta, ¿no? Lo que he dicho antes claro. Aquí estamos para lo que necesites. No me he ido porque no sé si te ha pasado, que a mí me ha pasado alguna vez pacientes que les das el alta y enseguida te dicen, pero ya hemos acabado, pero si te necesito puedo volver a hablarte, pero si quiero volver, ¿no? Y los ves un poco apurados y apuradas. Sí, nosotros cuando estamos ya para el alta, damos como 2 opciones. O hacer lo que llamamos una cita flotante, que es como una cita a los 2-3 meses, en la que pueden cancelarla si quieren. Pues nos cancelan, pedimos tal, si ya está. Y si no, que vengan. Y hay gente así que se queda como más tranquila. O si no, hay gente que prefiere, no, yo te llamo cuando damos esas 2 opciones y con esas 2 opciones, pues esa parte de ahí el alta, pues se tranquilizan más. Claro, exacto, tranquilizarles siempre en que aquí estamos si me necesitas y tienes mi contacto. Pues Cristina, muchísimas gracias por la entrevista, me ha encantado, lo has explicado súper bien. Y bueno, te quería proponer, si quieres comentar un poco a los espectadores que vayan a ver este vídeo, esta entrevista, en qué redes sociales pueden encontrarte o dónde se encuentra tu gabinete, cuéntanos un poco. Vale, bueno, el gabinete está en Coruña, pero donde me podéis encontrar, sobre todo si sois psicólogos y demás, es en andainas.es y que allí incluso tengo un curso gratuito para la gente que se quiera apuntar sobre primera entrevista. Y nada, en redes sociales sí estamos, pero bueno, poco. Estamos ahí en Facebook, Twitter, pero sobre todo en la lista de correo, en la que envío un email diario contando estas cosas. Perfecto. ¿Instagram tenéis? Sí, pero, a ver, tenemos, pero no usamos mucho. Vale, lo que usamos más es la lista de correo, en la que enviamos un correo diario pues contando cosas como esta, ¿no? De cómo mejorar la eficacia y estas cosas. Entonces lo podéis ver en andainas.es. Vale. Muy bien, Cristina, pues muchísimas gracias. Os recuerdo quién es Cristina. Cristina Beira es psicóloga clínica vía PIR y terapeuta familiar. Desde el 2013 dirige una consulta privada en A Coruña, como ya os ha comentado, y desde 2016 imparte formación online sobre psicoterapia breve y dirige varios grupos de supervisión de casos, ayudando a terapeutas profesionales que están empezando pues, a su práctica clínica, a mejorarla. Cristina, lo dicho, gracias y espero que, bueno, si te volvemos a necesitar, pues podamos contar contigo. Sí, aquí estaré. Gracias a vosotras. No te vayas. Vale.